Bueno, entonces buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar del uso de torniquete en cirugía ortopédica y los objetivos que tengo para el día de hoy son conocer cuáles son las recomendaciones actuales del uso del torniquete en cirugía ortopédica y conocer cuáles son las complicaciones del mismo. Entonces, para esto tenemos que el torniquete es un dispositivo de uso común en cirugía ortopédica y no ortopédica. Actualmente genera controversia en cuanto a su manera de uso y el objetivo fundamental cuando utilizamos un torniquete es buscar un campo quirúrgico libre de sangre. Tenemos que la FDA lo clasificó como un dispositivo médico clase tipo 1. ¿Qué significa eso? Que confiere mínimo daño para el paciente y no es una fuente razonable para generar una lesión. El torniquete es usado aproximadamente en 15.000 cirugías al día, tanto ortopédica como no ortopédica, aunque su principal uso está dado en cirugía ortopédica. Y en la actualidad contamos con torniquetes modernos, los cuales se basan en utilizar un sistema con microcomputador para así medir las presiones. Pero para esto nos tenemos que hacer algo de una reseña histórica, y es en el Imperio Romano, en los años, 19, en los años 199 a.C. y 500 después de Cristo, cuando utilizaron el torniquete de bronce y de cuero en las amputaciones, sobre todo de origen traumático en la guerra, para controlar el sangrado. Ahí fue cuando inicialmente se empezó a utilizar el torniquete. Después Jean-Louis Petit, un cirujano francés, en 1718, fue el primero en introducir la palabra torniquete y la derivó del verbo francés tourner, que se describe como un sistema de tornillo, con lo cual apretaba una correa y así podría generar una presión. Después, en 1864, Joseph Lister, un cirujano británico, fue el primero en realizar procedimientos quirúrgicos, diferentes amputaciones, utilizando un torniquete, y fue quien introduce el término que fue uno de los objetivos fundamentales para utilizar el torniquete, es tener un campo quirúrgico sin sangre. En el siglo XIX, Friedrich es el que introduce el vendaje de caucho plano y es el que inicialmente comienza a hablar de hacer una exsanguinación con dicho vendaje. Y por último, en 1904, Harvey Cushing, un neurocirujano, es el que introduce el torniquete neumático, el cual hasta la actualidad cuenta con múltiples modificaciones, y en la actualidad pues se utilizan torniquetes que van una presión controlada con un sistema de microcomputador que es algo mucho más sofisticado. Entonces, ¿cómo debemos hacer el uso correcto de un torniquete? Entonces debemos comenzar por dónde aplicamos el torniquete. El torniquete se aplica en la porción más proximal de la extremidad, usualmente en el brazo y en el muslo. Son las dos ubicaciones que más se utilizan en la cirugía ortopédica para utilizar dicho dispositivo. También lo podemos utilizar en la pierna y se aplicaría 5 centímetros por encima del maléolo y 5 centímetros por debajo de la cabeza del peroné. Recientemente, Baugen, en un artículo que publicó en el 2017, dice que se puede utilizar en la muñeca y en el tobillo cuando vamos a hacer cirugía de pie y cirugía en la mano, y se debería utilizar 2 centímetros proximal al maléolo o 2 centímetros proximal a la estiloides radial. Y esto va a generar una menor incidencia de dolor cuando se compara con el torniquete utilizándolo en el brazo. Y demostró que no aumentaba la incidencia de lesión de nervio periférico. También es importante, cuando vamos a utilizar un torniquete, elegir cuál es el tamaño adecuado del mismo. Y en los estudios, sobre todo de Baugen, que es uno de los que en la actualidad como es los que ha escrito más, dice que la sobreposición del torniquete debe ser entre 7 y 15 centímetros para que sea adecuado. Y siempre se debe utilizar, sería lo ideal utilizar un torniquete lo más ancho posible, pero que este no tenga contacto con el campo quirúrgico. Encontramos torniquetes que pueden ir desde 12 a 18 centímetros, y esto, ¿qué es lo que nos genera? Distribuye mejor la presión de manera bien uniforme sobre el tejido superficial y el profundo. Lo que hace es que da una mayor área de compresión sobre el punto medio del torniquete y no en su parte superior y en su parte inferior, que es lo que nos podría lesionar la piel y que lo vamos a mencionar más adelante en las complicaciones. Y torniquetes más anchos, como los dije, transmiten mejor la presión a los tejidos profundos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un torniquete mucho más ancho y por lo cual es lo que se recomienda actualmente? Que requieren una menor presión. Y si estamos trabajando con una menor presión,
vamos a tener una menor incidencia de posibles complicaciones. En cuanto al diseño del torniquete, pues encontramos básicamente dos diseños, que es un diseño curvo o un diseño que es recto, que es el convencional, como si fuera un manguito de presión arterial. Los torniquetes curvos son ideales para las personas obesas y personas con gran masa muscular porque se adaptan mucho mejor al muslo y van a requerir presiones mucho más bajas para su aplicación, lo cual nos va a llevar a tener menos complicaciones. Si aplicamos un torniquete recto en un paciente que tiene gran masa muscular, en un paciente que es obeso, no logramos una buena afrontación del mismo, no logramos una adecuada presión y intraquirúrgicamente pudiésemos tener complicaciones como que el torniquete falle o en su defecto que nos pueda generar una complicación. Los torniquetes recto por su diseño requieren de presiones más altas y por eso ahorita les explicaba que se requieren que sean mucho más anchos para distribuirla mejor. Idealmente son los que se utilizan en el brazo y en la pierna. Pero a la hora de poner un torniquete, pues nos tenemos que preocupar también por proteger la piel. Y la piel se debe proteger con algodón laminado, con una estoquineta o con fibras de tela. En realidad no se ha encontrado en los estudios ninguna diferencia al utilizar ninguno de los tres, pero sí es bien claro que si tenemos un exceso de protección, este va a disminuir la calidad de la compresión y puede fallar el torniquete, que lo vamos a ver más adelante. Y hay algo que es bien importante y que se fue publicado en estos dos estudios que tenemos acá, que utilizar geles sobre el material de protección, es decir, sobre la estoquineta o el algodón laminado o sobre la microfibra de tela que tengamos, previene el deslizamiento distal del torniquete y nos va a prevenir complicaciones como que se pueda aflojar el torniquete intraquirúrgicamente. Cuando preparamos la piel, en algunos estudios se refieren, por lo general siempre ponemos el torniquete antes de iniciar la cirugía y antes de lavar el paciente. En algunas instituciones en Europa y en Estados Unidos se utilizan torniquetes estériles que en realidad no tiene un costo-beneficio porque no se ha podido demostrar que este aumente considerablemente y estadísticamente significativa las infecciones de sitio operatorio. Entonces, por lo general siempre se utiliza un torniquete antes de realizar el lavado, pero tenemos que tener bastante cuidado con los productos que vamos a utilizar, es decir, si utilizamos alcohol, utilizamos soluciones yodadas, porque pueden conferir un riesgo de lesionar la piel, sobre todo cuando estamos aplicándolos en niños y en ancianos. Y si nos quedan líquidos residuales sobre la lámina de algodón, sobre las toquinetas, sobre las fibras, puede ocasionar flictenas, abrasiones o crear reacciones dermatológicas e incluso pérdida de la piel. Hay algo en esto que es controvertido que Baumhall lo introdujo y es si se debería, cuando nosotros aplicamos un torniquete, bien sea en extremidad superior o en extremidad inferior, deberíamos utilizar el U-Drape. Es bien controvertido porque él en su estudio publica que si uno utiliza el U-Drape no está disminuyendo las infecciones de sitio operatorio, pero pudiese proteger mejor la piel porque los líquidos no van a pasar y no van a quedar como en el área de contacto entre el torniquete y la lámina de protección que tenemos, lo cual nos puede disminuir lesiones en la piel, pero para esto no se cuenta con estudios sólidos, pero es una recomendación como de expertos que se pudiese utilizar. Debemos tener también unas recomendaciones y saberlas cuando vamos antes de insuflar el torniquete. Entonces, hay que drenar la sangre de la extremidad que vamos a intervenir y donde vamos a aplicar el torniquete y debemos tener en cuenta algo que se denomina preinsuflación. ¿Cómo vamos a drenar la sangre? Se sabe en estos diferentes estudios que les puse aquí que el drenaje mecánico es superior a la elevación de la extremidad. Es decir, hacer un drenaje mecánico con una venda elástica va a ser superior a elevar la extremidad, pero idealmente se debería realizar de manera combinada. Y esto ha causado una menor incidencia de dolor simplemente cuando se hace con la banda elástica. ¿Cuánto elevamos la extremidad? Pues en los artículos mencionan que se debería realizar una elevación entre 2 a 5 minutos sin haber diferencia si la dejamos 2 o si la dejamos 5 minutos. Y al hacer el drenaje de la extremidad tenemos que debería ser con una venda elástica que sea bien ancha, lo más ancha posible, se va a colocar de manera de distal a proximal y tenemos que tener algo bien importante en cuenta que lo mencionamos en las charlas anteriores
y es que si vamos a administrar antibióticos, pues deberían administrarse la dosis de los antibióticos antes de poder inflar el torniquete para poder que haya una adecuada distribución del mismo. Cuando hablamos de preinsuflación, nos refieren que debe ser una preinsuflación menor a 20 milímetros de mercurio, y esto se refiere a cuando ponemos la protección en la piel, es decir, las láminas de algodón o la estoquineta, que no pueden quedar muy apretadas porque esto nos va a aumentar la congestión venosa, nos va a llevar a que haya más riesgo de sangrado y que podamos retirar el torniquete. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que siempre tengamos una preinsuflación menor de 20 milímetros de mercurio, que es bien complicado tenerla porque no tenemos cómo medirla. Entonces, lo que refieren, ya vamos a mirar en un dibujito que les voy a poner, cómo se lograría por estudios que uno tenga una preinsuflación menor de 20 milímetros de mercurio para evitar estas complicaciones de las que les estoy hablando. Entonces, la manera correcta cuando uno aplica un torniquete es medirlo con nuestros dedos y mirar que tengamos dos dedos por debajo del torniquete en la parte inferior y en la parte superior. Si tenemos dos dedos, está en una adecuada posición, está aún, no está ni tan apretado, pero no está tan suelto y se va a poder hacer una muy buena insuflación. Si miramos acá en este dibujito que tenemos en este lado, miramos que aquí en estos estaban tratando de hacer que, pues, están representando un muslo y están utilizando un torniquete que es cónico. ¿Cómo es la manera incorrecta de ponerlo? Que no nos queden los dos dedos, que tengamos uno que nos hablaría de que está muy apretado, o que podamos introducir tres dedos en los cuales el torniquete estaría muy flojo y en los cuales al hacer la presión no va a ser suficiente y puede tener alguna falla. En cuanto a la duración y la presión del torniquete, es algo que todavía es bien controvertido. En el momento, en los estudios actuales, no se ha podido llegar a un consenso y es como más por recomendación de expertos y lo que hacen ellos a la manera de utilizar un torniquete. Se sabe que, y se dicen las recomendaciones, que en la extremidad superior se debería utilizar por máximo 90 minutos y a una presión de 250 milímetros de mercurio. Y para la extremidad inferior, utilizarlo 120 minutos a una presión de 300 milímetros de mercurio. Ideal utilizar la presión de oclusión de la extremidad, que ya se las voy a explicar. 30 minutos extras de torniquete, cuando nos pasamos de este tiempo, se relaciona con aumento en las neuropraxias. Y una cosa que tenemos que tener muy clara es que nosotros como cirujanos nos debemos anticipar a la duración de la cirugía, realizar una buena planeación para mirar si es necesario o no tener que darle apertura al torniquete para tener una reperfusión por unos 10 a 15 minutos, que es lo que se recomienda y que se los voy a enseñar más adelante. El mejor, y en estos estudios, sobre todo de la JAWS, cuando publicó en el 2012 este artículo, dice que el mejor control hemostático sea si uno retira el torniquete posterior al cierre de la herida, que es algo también bien controvertido porque algunas personas, antes de cerrar, prefieren retirar el torniquete, hacer una hemostasia cuidadosa y ahí sí proceder con el cierre para no tener como ninguna complicación, pero es algo todavía muy controvertido. Como recomendación de la JAWS, dice que se debería retirar el torniquete posterior al cierre de la herida. De lo que les está hablando ahorita, la presión de oclusión de la extremidad se define como la presión mínima requerida para detener o frenar el flujo arterial. Esta presión idealmente siempre la deberíamos medir. Y esto nos disminuye el riesgo de complicaciones y es algo que ya está demostrado por múltiples estudios. ¿Cuál es la única desventaja que tiene? Que deberíamos tener un Doppler para medir esa presión mínima y poder así después generar la insuflación del torniquete. Cuando tenemos una presión de oclusión mínima, se mide con la presión arterial sistólica. Entonces, si ese paciente tiene la presión mínima requerida, es menor o igual a 130, se le adicionarían 40 milímetros de mercurio a nuestro torniquete sobre esta presión. Si es de 131 a 189, le adicionaríamos 60 milímetros de mercurio y cuando sobrepasa los 190 milímetros de mercurio, se le adicionarían 80 milímetros de mercurio. En los niños, como regla general, se pone el torniquete al medir la presión de oclusión de la extremidad 50 milímetros de mercurio sobre la presión arterial sistólica. Recientemente, en el 2019, la doctora Lei Din, en un estudio que realizaron en China en el 2019, demostró, pues en su estudio, que el torniquete, cuando se aplica a las personas con una medición de la presión de oclusión de la extremidad, disminuye significativamente las complicaciones.
Entonces, la conclusión de ella es bien clara y dice, si nosotros calculamos la presión de oclusión de la extremidad y lo hacemos juiciosamente con cada paciente, las complicaciones que vamos a tener son nulas o mínimas. Entonces es algo para tener en cuenta y que deberíamos aplicarlo y que pues en realidad yo hasta el momento, en mi experiencia, lo que he visto, pues no lo, no se realiza. Además que, pues por ejemplo, en el hospital lo hacemos es torniquetes con vendas elásticas, en los cuales muchos estudios demostraron que al hacer un torniquete con una venda elástica solamente, podemos estar oscilando entre presiones entre 700 y 1000 milímetros de mercurio, es decir, presiones casi 3 veces más de lo recomendadas para la extremidad. El JAOS publica unas recomendaciones en el uso del torniquete, en el cual varias asociaciones, como enfermeras y de tecnólogos cirujanos, y algunos autores dan como sus recomendaciones para decidir cómo aplicar el torniquete y qué presión le vamos a dar. Entonces, aquí en esta tabla vemos que hay algo en común y es que básicamente la recomendación actual y lo que deberíamos hacer es medir la presión de oclusión de la extremidad y así por esto agregar los milímetros de mercurio por encima de la misma para estar en una zona de seguridad. En el tiempo de duración ellos también llegan como a un acuerdo y dicen que máximo debería ser 120 minutos. Estos tres autores no lo diferencian en que sea extremidad inferior o extremidad superior, pero aquí podemos ver que, como les dije al principio, deberían ser 60 minutos en la extremidad superior y 90 para extremidad inferior. Y si necesitamos darle una apertura a nuestro torniquete, lo ideal sería hacerlo entre 10 y 30 minutos. La recomendación actual, como se lo voy a mostrar, serían hacerlo 10 minutos para tener una adecuada reperfusión y evitar así complicaciones. Entonces, el DIAO nos da actualmente, en su artículo nos dio estas recomendaciones y las recomendaciones para un uso seguro del torniquete se basan en dos cosas, en la presión del torniquete y en el tiempo del uso del torniquete. Entonces ellos nos dicen a nosotros, si tenemos una cirugía o vamos a tener el torniquete por menos de 2 horas y media, en la extremidad superior deberíamos tener una presión menor o igual a 250 milímetros de mercurio. Aquí no están teniendo en cuenta la presión de oclusión de la arteria de la extremidad. O si estamos en la extremidad inferior, deberíamos con una presión de menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Pero ellos dicen que si nos vamos a extender mayor de 2 horas, de 2.5 horas, en nuestro planeamiento tenemos que, vamos a demorarnos mucho más, entonces ahí sí ellos dicen que deberíamos medir la presión de oclusión de la extremidad y a esta presión agregarle un margen de seguridad entre 50 a 75 milímetros de mercurio. Ellos nos lo dan acá como un valor como más genérico. En las diapositivas anteriores había explicado como un valor mucho más fidedigno dependiendo de cada presión arterial. Y es algo bien importante que nos mencionan acá, es que debemos considerar usar un torniquete adecuado en cuanto a su diseño y en cuanto a su ancho. Y en cuanto al tiempo de que va a durar inflado el torniquete, ellos nos dicen que si nos vamos a demorar más de 2 horas, 2.5 horas en una cirugía, deberíamos comenzar a tener un intervalo de abrir el torniquete, dejarlo por 10 minutos y después por cada hora tenemos que volver a reabrir el torniquete 10 minutos. Estas son las recomendaciones de las llaves para el uso seguro del torniquete. En cuanto a las complicaciones, es bien claro que están dadas por el tiempo del uso del torniquete y la presión del torniquete. Entonces, ¿qué complicaciones nos podemos encontrar? La lesión muscular es la complicación más común que vamos a tener al utilizar un torniquete. Está explicado netamente por un efecto de compresión y se presenta una disfunción contráctil del músculo en el sitio específico de la aplicación, es decir, en el sitio donde estamos haciendo la presión, y por eso es bien importante cuando les hablaba del diseño del torniquete, escoger un torniquete bien ancho porque esto va a hacer una mejor distribución de la presión y no vamos a tener una lesión muscular. Después de uno utilizar un torniquete de 1 o 2 horas con una presión superior a 300 o 350 milímetros de mercurio, aparecen signos histológicos como degeneración granular, inflamación, edema y ruptura fibrilar en el músculo. Pero esto se recupera en el 83% de los pacientes y a las 3 semanas están completamente normal y sin ninguna complicación. En cuanto a la lesión nerviosa, que nos preocupa mucho, este tejido, los nervios son menos vulnerables a la lesión aguda al compararlo con el tejido muscular. Como les expliqué, lo que más sufre es el tejido muscular. Pero si la lesión ocurre, es mucho más duradera en el tiempo porque aparecen neuropraxias
Se sabe que hay una ruptura de la vaina de mielina y se sabe que esta aparece después de 2 horas continuas del uso de torniquete, sobre todo en la extremidad superior, y en la extremidad inferior se demostró que después de 150 minutos del uso de torniquete, cuando se pone en la pierna, la neuropraxia del nervio peroneo y tibial aumenta. Inclusive se dice en los estudios que es 2 veces más común que cuando se utiliza por menos tiempo. Y hay algo bien importante que les quiero decir acá. El mayor daño en tejido comprimido es decir, hay mayor daño en el tejido comprimido que en el tejido que es isquémico. Por eso les decía que las complicaciones dependen el 90% de la compresión, es decir, de la presión que le estemos poniendo a nuestro torniquete. En cuanto a la disfunción metabólica, tenemos que hay una disminución de la presión de oxígeno y un aumento de la PC2, lo que aumenta el potasio y un aumento del lactato, lo que se puede traducir en una disminución de nuestro pH, pues del pH del paciente. También se sabe que hay caídas transitorias de la temperatura y están demostrados hasta 0.7 grados centígrados, pero esto es algo que no es clínicamente relevante desde que tengamos un paciente sin comorbilidades, porque el pH se normaliza aproximadamente a los 20 minutos y todos los indicadores metabólicos a los 120 minutos posterior al retiro del torniquete están completamente normal. Es algo que no va a traer como ninguna complicación, pero hay que tener cuidado en pacientes con comorbilidades y con edad avanzada, que esto nos pudiese generar como alguna complicación, hay que tenerlo en cuenta. También podemos tener cambios hemodinámicos y estos pueden ser leves o moderados, como una caída transitoria de la presión venosa central y de la presión arterial. El descenso medio al retirar el torniquete está demostrado entre 14 a 19 milímetros de mercurio aproximadamente, y tenemos que la frecuencia cardíaca al retirar el torniquete se aumenta entre 6 a 12 latidos por minuto. Estos cambios no generarían mayor complicación en pacientes jóvenes, pero pudiesen ser significativos cuando estamos enfrentados a pacientes con enfermedad cardiocerebrovascular. Entonces lo deberíamos tener en cuenta, y es algo aquí que es una de las recomendaciones: siempre que vamos a retirar el torniquete, avisarle al anestesiólogo para que esté pendiente de todas estas variables hemodinámicas. En cuanto a la trombosis venosa profunda, es algo muy controvertido y que no se ha podido como todavía dilucidar, o en lo que pude investigar, es una complicación que refieren que es muy poco común, y son claros en decir que el uso del torniquete no se considera un factor de riesgo independiente para causar una trombosis venosa profunda. Y esto se puede explicar porque hay un aumento en la actividad fibrinolítica, que todavía no hay como muchas bases sustentadas para decir el por qué se da esto, lo que hace que no se formen trombos y obviamente no se vayan a formar una trombosis venosa. Y en los estudios que se han realizado nunca se ha encontrado no se han encontrado casos clínicamente relevantes de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La falla del torniquete la podemos explicar por 3 condiciones, como les había adelantado antes: por una presión inadecuada del torniquete, que puede ser por una filtración arteriovenosa, no una inadecuada presión, que pacientes muy ancianos, sobre todo arterioscleróticos, que tengan arterias incompresibles, que se puede presentar hasta en el menor del 1% de los pacientes, o que hagamos una inadecuada exsanguinación de la extremidad. Como les expliqué, se debería hacer por elevación y con el uso de una venda elástica ancha. Por estas 3 causas es que nos fallan los torniquetes cuando estamos en cirugía, entonces deberíamos tenerlas bien en cuenta. Pero también hay unas contraindicaciones para el uso del mismo, y estas se han dividido en absolutas y relativas, y volvemos a la misma palabra de la noche, muy controversial. Sabemos que las contraindicaciones absolutas son la enfermedad maligna, y en esto hay una gran duda, y es si se puede o no se puede utilizar el torniquete. Lo que encontré en los estudios es que dice que se puede utilizar, pero no se puede hacer una exsanguinación con una venda elástica. Pero la gran mayoría de artículos dice que es una contraindicación absoluta. Las infecciones profundas y el síndrome compartimental también lo hacen una contraindicación absoluta. En cuanto a las contraindicaciones relativas, como les mencioné ahorita, es muy controvertido lo de si tiene el paciente factores de riesgo para TBP, porque en muchos estudios dicen que hay un aumento de la fibrinolisis, entonces no se explicaría por el uso del torniquete que los pacientes tengan mayor riesgo de hacer dicha complicación, que tengan una neuropatía periférica, que tengan una enfermedad de Raynaud, infecciones superficiales de la piel y pacientes con anemia de células falciformes, en los cuales se puede
en algunos artículos los consideran una contraindicación absoluta, pero en realidad la mayoría de expertos y de autores dicen que es una contraindicación relativa en la cual se puede manejar el paciente con una muy adecuada hidratación antes de llevarlo a cirugía, medir sus niveles de hemoglobina, mirar si se beneficia o no de una exsanguinotransfusión y después con una adecuada hidratación ponerle su torniquete y no tendría mayor complicaciones, pero también es algo que no está en la literatura claramente dilucidada. Entonces, después de todo esto, podemos concluir que el torniquete neumático es un dispositivo seguro en cirugías, tanto ortopédicas y no ortopédicas. Para nosotros, lo que nos confiere es un dispositivo muy seguro, lo avaló la FDA. Es bien importante hacer una adecuada elección del tamaño y diseño del torniquete a la hora de nuestro acto quirúrgico. Y una cosa que quiero que se lleve en el día de hoy es que deberíamos medir la presión de oclusión de la extremidad porque esto es lo que más ha impactado en disminuir las complicaciones de los pacientes. Y es algo que quedó muy bien demostrado que las complicaciones relacionadas al uso del torniquete son tiempo-presión dependientes. Entonces, para terminar, el uso ideal del torniquete debe ser el menor tiempo posible con la menor presión posible. Esto era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias.